Últimamente estoy completamente atrapada por Chile. Me llamo Camille Dubois, soy francesa, nací en París y desde hace algunos meses vivo en Santiago. Y tengo que confesarles algo bastante extraño. Cada vez que uno de mis amigos franceses me pregunta: Camille, ¿cómo es vivir en Chile? ¿Vale la pena viajar hasta allá? Yo pongo una cara muy seria y les respondo: no vengas. De verdad, es mejor que no vengas. Mis amigos se quedan en silencio. Algunos incluso creen que me pasó algo terrible. ¿Por qué? ¿Chile es peligroso? ¿La gente te trató mal? ¿Te arrepientes de haberte ido? Entonces yo respiro profundamente y les digo la verdad. No. Es precisamente lo contrario. No vengas porque Chile es demasiado bueno. El peligro es que después no vas a querer volver a Europa. Al principio se ríen. Piensan que estoy exagerando para provocar una reacción. Pero no es una broma. Cuando uno llega a Chile, conoce ciertas cosas que empiezan a modificar silenciosamente su manera de vivir. No ocurre de inmediato. Nadie baja del avión en el aeropuerto de Santiago y anuncia que abandonará para siempre su vida anterior. El cambio es mucho más peligroso porque ocurre lentamente. Primero te acostumbras al paisaje. Después, a la manera en que las personas te invitan a compartir una mesa. Más tarde, a los pequeños gestos que nadie considera extraordinarios porque forman parte de la vida cotidiana. Y cuando finalmente tienes que regresar a Europa, descubres que ya no sabes cómo aceptar algunas cosas que antes considerabas normales. Yo recuerdo perfectamente el día en que entendí eso. Llevaba poco tiempo viviendo en Santiago. Todavía caminaba por la ciudad comparándolo todo con París. Comparaba las calles, los edificios, los cafés, los horarios, la comida y hasta la forma en que las personas esperaban el cambio en una tienda. En esa época trabajaba con un chileno llamado Tomás Arancibia. Era una persona tranquila, de esas que hablan poco, pero que siempre observan si alguien necesita ayuda. Un viernes por la tarde, cuando estábamos terminando de trabajar, Tomás me preguntó: Camille, ¿ya fuiste a recorrer la Costanera y el Parque Bicentenario? Yo le respondí que no. ¿Nunca has ido a sentarte cerca del río, mirando la cordillera al atardecer? Negué con la cabeza. Tomás me miró como si acabara de confesarle que llevaba meses viviendo en París sin haber visto la Torre Eiffel. No puede ser, Po. Si estás viviendo en Santiago, tienes que conocerlo bien. El sábado te llevo. Por dentro pensé: un parque al lado de un río, eso es todo. Yo era parisina. Había crecido escuchando que el Sena era el río más romántico del planeta. Desde niña me enseñaron que caminar junto al Sena era una de las experiencias más elegantes que podía vivir una persona. En todas las películas aparecían parejas abrazándose frente al agua. En las fotografías se veían los puentes antiguos, las fachadas históricas, las luces doradas y la Torre Eiffel al fondo. Por eso no esperaba que un parque urbano en Santiago pudiera impresionarme. Pensé que sería un espacio agradable, tal vez con algunos árboles, unas bancas y ciclistas pasando rápidamente. Imaginé que Tomás me mostraría el lugar durante 20 minutos, tomaríamos un café y regresaríamos. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Antes de contar lo que ocurrió ese sábado, tengo que hablar honestamente sobre París y el Sena. Los franceses sentimos muchísimo orgullo por ese río. Lo llamamos el corazón de París, el escenario de los enamorados y uno de los símbolos más reconocibles de Europa. Yo también crecí con esa imagen. Pero una cosa es la fotografía cuidadosamente escogida y otra muy distinta es la experiencia real. En verano, determinadas zonas cercanas al Sena pueden tener olores bastante desagradables. El agua no siempre se ve limpia ni transparente. Hay sectores donde el color es oscuro, grisáceo o verdoso, dependiendo del clima y de las condiciones del río. En las orillas también se pueden encontrar botellas vacías, colillas, envoltorios, restos de comida y basura dejada durante la noche. Para tomar una fotografía romántica hay que escoger muy bien el encuadre. A veces la diferencia entre una postal perfecta y una imagen decepcionante consiste simplemente en mover la cámara 20 centímetros hacia la izquierda. Y después está el problema de los robos.
Cuando una persona camina junto al Sena mirando el teléfono, sacando fotografías o tratando de entender un mapa, tiene que prestar atención constantemente a sus pertenencias. Los turistas distraídos se convierten en objetivos fáciles. A mí me robaron un teléfono cerca del río cuando era más joven. Recuerdo perfectamente la sensación de impotencia. Un momento estaba sacando una fotografía y segundos después el teléfono había desaparecido. No vi quién se lo llevó. No escuché nada. Nadie pudo ayudarme. Desde entonces, cada vez que veía a un turista dejando su cartera abierta mientras observaba el paisaje, sentía la necesidad de advertirle. También hay otro detalle que normalmente no aparece en las películas: disfrutar de algo sencillo junto al Sena puede costar mucho dinero. Comprar un pequeño sándwich, una bebida y un café en una zona turística puede convertirse fácilmente en un gasto absurdo. Muchas veces terminas pagando una cantidad enorme para comer algo mediocre sentado en una banca sucia, mientras vigilas el bolso y tratas de evitar que una paloma se lleve parte de tu almuerzo. Pero yo pensaba que eso era normal. Pensaba que todas las grandes ciudades funcionaban de esa manera. Creía que un espacio famoso tenía que ser caro, incómodo, saturado y complicado. Para mí, la incomodidad era prácticamente el precio que uno debía pagar por vivir en una ciudad importante. Entonces llegó el sábado. Tomás pasó a buscarme durante la tarde. En el maletero llevaba una manta grande, vasos reutilizables, servilletas, una pequeña conservadora y una bolsa con algunas cosas. Yo le pregunté: ¿por qué llevas todo eso? ¿Vamos a acampar? Se rió. No, vamos a sentarnos un rato. Pero hay que ir preparado, Po. Esa frase me llamó la atención. En Francia, cuando alguien dice que irá a un parque, normalmente lleva como máximo una botella de agua. Tomás, en cambio, parecía estar organizando una pequeña ceremonia. Cuando llegamos al sector de la costanera y entramos al parque, mi primera reacción fue mirar hacia arriba. La cordillera se levantaba detrás de Santiago como una muralla gigantesca. Yo ya había visto los Andes desde diferentes lugares de la ciudad, pero ese día la visibilidad era especialmente buena. Las montañas parecían estar mucho más cerca de lo normal. La luz de la tarde caía sobre las cumbres y el cielo tenía un tono azul intenso. Me quedé detenida varios segundos. Tomás siguió caminando, pero tuvo que regresar porque yo no me movía. ¿Estás bien? ¿Ustedes ven esto todos los días? Cuando está despejado, sí. Lo dijo con tanta naturalidad que me dio rabia. Una rabia absurda, por supuesto. No estaba molesta con él. Estaba molesta porque los santiaguinos podían mirar semejante espectáculo durante un trayecto normal y actuar como si no estuviera ocurriendo nada extraordinario. En París, una vista así tendría entradas, filas, horarios y una tienda de recuerdos. En Santiago simplemente estaba ahí. Gratis. El parque estaba lleno de familias, parejas, personas trotando, ciclistas, grupos de amigos y adultos mayores caminando tranquilamente. Había niños jugando, perros corriendo y personas sentadas sobre mantas compartiendo comida. Sin embargo, el ambiente no era caótico. Eso fue lo primero que me sorprendió. Había mucha gente, pero cada grupo parecía respetar el espacio de los demás. Nadie había instalado parlantes gigantescos para obligar a todo el parque a escuchar su música. Nadie ocupaba deliberadamente 5 veces más espacio del necesario. La gente conversaba, se reía, tomaba fotografías y compartía comida sin convertir el lugar en una batalla. Y el suelo estaba limpio. No voy a afirmar que Chile sea un país perfecto o que jamás exista basura en sus parques. Sería absurdo. Como cualquier país, Chile tiene problemas, contradicciones y personas irresponsables. Pero aquel día, en un parque lleno de visitantes, yo esperaba encontrar montones de envases, latas y restos de comida. No los encontré. Las personas llevaban sus bolsas, recogían sus cosas y se preocupaban de dejar el lugar razonablemente ordenado. Vi a una familia terminar su picnic, revisar el pasto, recoger hasta las servilletas pequeñas y llevarse la basura. No había cámaras de televisión grabándolos. Nadie les estaba dando un premio. No lo hicieron para aparentar.
Simplemente entendían que ese espacio también les pertenecía a los demás. Tomás extendió la manta sobre el pasto. Yo me senté y miré alrededor. ¿Podemos sentarnos aquí sin pagar? Me miró confundido. Claro. ¿Por qué pagaríamos? No sé. Tal vez hay una entrada, una autorización o alguna zona reservada. Camille, es un parque. Para él era una pregunta ridícula. Para mí no lo era. En Europa hay jardines donde no se puede pisar el césped. Hay espacios preciosos que solo se pueden observar desde el camino. Hay parques donde cada actividad tiene una regla, una restricción o un horario. Allí, en cambio, la gente se sentaba, conversaba, tomaba mate, comía, leía y descansaba. El parque no era una decoración urbana para mirar desde lejos. Era un lugar que realmente formaba parte de la vida de las personas. Entonces Tomás sacó su teléfono. ¿Qué quieres comer? ¿Ahora? Sí. ¿Podemos pedir algo? Yo pensé que buscaría un restaurante cercano para que fuéramos caminando. Pero abrió una aplicación de reparto. Podemos pedir empanadas, churrascos, completos, sushi, pizza o pollo. Lo que prefieras. Lo miré fijamente. ¿Aquí? Sí, aquí. ¿El repartidor va a entrar al parque? Nos coordinamos en uno de los accesos. Le mando la ubicación y salgo a buscarlo cuando llegue. Me pareció una locura. En París, lograr que un repartidor encuentre correctamente la entrada de un edificio antiguo ya puede ser complicado. Pedir comida mientras uno está sentado en un parque, enviar una ubicación y coordinar la entrega me parecía un nivel de comodidad completamente distinto. ¿Y no se va a enojar? ¿Por qué se va a enojar? Porque no estamos en una casa. Tomás se rió. Camille, para eso están las ubicaciones. Tranquila. Pedimos empanadas de pino, empanadas de queso, 2 churrascos italianos y bebidas. Cuando terminó de hacer el pedido, abrió la conservadora y sacó unas cervezas. Yo tomé una lata e intenté abrirla. Tomás inmediatamente sacó 2 vasos. Hay que servirlas aquí. ¿Por qué? Porque se disfruta más. Mira el lugar. En Francia yo habría bebido directamente de la lata sin pensarlo. Nadie habría considerado necesario llevar vasos a un parque. Pero Tomás no había llevado esos objetos para impresionar a nadie. Quería transformar una salida sencilla en un momento especial. Puso los vasos sobre una superficie firme, sirvió la cerveza con cuidado y me entregó uno. Salud. Salud. En ese momento comprendí algo sobre los chilenos que después volví a observar muchas veces. Los chilenos pueden convertir algo pequeño en un ritual. Una taza de té no es solamente una bebida, puede convertirse en una once de 2 horas. Un pan con palta no es solo comida rápida, puede ser la excusa para sentar a toda la familia alrededor de la mesa. Un paseo corto puede terminar con una manta, empanadas, cerveza, historias y una invitación para el próximo fin de semana. No necesitan un restaurante elegante para crear un recuerdo. Esa capacidad me impresionó profundamente. Mientras esperábamos la comida, el sol empezó a bajar. La luz cambió de color y las montañas comenzaron a verse más oscuras contra el cielo. Tomé el teléfono y llamé por videollamada a mi madre. Mamá, mira dónde estoy. Giré la cámara lentamente. Mi madre observó la cordillera, el parque, las personas sentadas sobre el pasto y el cielo sobre Santiago. Durante varios segundos no dijo nada. Camille, ¿eso está dentro de la ciudad? Sí. ¿Y esas montañas están tan cerca? Sí. Parece una película. Le mostré a Tomás preparando los vasos y organizando las servilletas. Estamos esperando comida. ¿Hay un restaurante dentro del parque? No. La pedimos por una aplicación. Mi madre frunció el ceño. ¿Y cómo los van a encontrar? Tomás, que estaba escuchando, levantó la voz. Con la ubicación, señora. Mi madre se rió. En París se perderían aunque estuvieras parado frente al restaurante. Continuamos hablando mientras el cielo empezaba a teñirse de naranja.
Mi madre observó el parque durante un rato y después dijo una frase que no esperaba. Se ve tranquilo. Su voz había cambiado. No dijo, se ve bonito, ni, se ve moderno. Dijo que se veía tranquilo. Esa palabra me quedó dando vueltas. La tranquilidad no provenía del silencio, porque había muchas personas. Provenía de la sensación de que cada uno podía disfrutar sin estar a la defensiva todo el tiempo. Yo no estaba apretando el bolso contra mi cuerpo. No estaba revisando cada 30 segundos si el teléfono seguía en mi bolsillo. No estaba preocupada porque alguien se acercara demasiado mientras miraba el paisaje. Repito, no estoy diciendo que en Santiago jamás ocurran robos ni que una persona pueda ignorar todas las precauciones. Eso sería irresponsable y falso. Lo que digo es que aquel día pude bajar la guardia lo suficiente para disfrutar. Y a veces los europeos no entendemos lo agotador que resulta vivir siempre a la defensiva hasta que, por un momento, dejamos de hacerlo. La comida llegó antes de lo que esperaba. Tomás recibió un mensaje, se levantó y caminó hasta el acceso. Regresó pocos minutos después con varias bolsas. Todo venía caliente. Cuando abrió las cajas, el olor de las empanadas se mezcló con el aire de la tarde. Yo tomé una empanada de pino y la sostuve como si fuera una granada, porque Tomás me había advertido que tuviera cuidado con el jugo. No la muerdas de cualquier manera, me explicó. Primero hay que abrirla un poco. Naturalmente, ignoré parte de sus instrucciones. En el primer mordisco, una gota caliente cayó sobre mi mano. Tomás se rió. Te dije. Esto es una trampa. No es una trampa. Hay que respetar la empanada. La frase me pareció tan seria que empecé a reírme. Después probé el churrasco italiano. El pan estaba blando, la carne caliente y la combinación de tomate, palta y mayonesa era muchísimo más generosa de lo que esperaba. En Francia, un sándwich con esa cantidad de ingredientes probablemente sería presentado en una tabla de madera, tendría un nombre pretencioso y costaría 3 veces más. Allí era simplemente un churrasco. Comimos mirando el atardecer. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse y la cordillera se convirtió en una silueta enorme. Yo sostenía mi vaso de cerveza, tenía una empanada en la otra mano y pensaba. Estoy en problemas. No era una emoción turística. Un turista mira algo bonito y piensa que quiere regresar algún día. Yo miraba aquella escena y pensaba que quería incorporarla a mi vida. Quería poder repetirla. Quería que un sábado normal pudiera incluir una manta, comida sencilla, una conversación tranquila y el paisaje de los Andes al fondo. Ese fue el primer momento en que pensé seriamente. Tal vez ya no voy a poder volver a vivir como antes. Pero el día todavía no había terminado. Después de guardar todas nuestras cosas y revisar que no quedara basura sobre el pasto, Tomás me preguntó. ¿Todavía tienes hambre? Pensé que estaba bromeando. Acabamos de comer empanadas y churrascos. Sí, pero eso fue como una previa. Ahí descubrí otra característica peligrosa de Chile, para muchos chilenos, siempre existe una segunda etapa de comida. Tomás me llevó a una pequeña picada familiar que conocía desde hacía años. Estaba ubicada en una calle tranquila y desde el exterior no parecía un lugar turístico. No había una decoración sofisticada ni una fila de personas sacando fotografías. Había mesas de madera, fotografías antiguas en las paredes y un olor intenso a carne asada. Cuando abrimos la puerta, una mujer detrás del mesón levantó la mirada. Tomás. Tanto tiempo. Pase, mijito. ¿Y ella quién es? Tomás me presentó. Ella es Camille. Es francesa y está viviendo acá. La mujer salió de detrás del mesón y me saludó como si yo fuera una conocida. Bienvenida, entonces. Si anda con Tomás, está en buenas manos. Aquella frase me sorprendió. En París, un trabajador de restaurante normalmente quiere saber cuántas personas son, si tienen reserva y qué mesa deben ocupar. La conversación personal ocurre después, si ocurre. Allí, antes de sentarme, ya me habían preguntado de dónde venía, cuánto tiempo llevaba en Chile y si estaba acostumbrada al ají. Nos llevaron a una mesa. Antes de que pidiéramos algo,
apareció una panera con pan caliente, un plato con pebre y otro pequeño recipiente con mantequilla. Miré a Tomás. Nos trajeron algo que no pedimos. Sí. ¿Hay que pagarlo? Camille, deja de preocuparte por eso y come. Necesito saberlo. En Francia, todo lo que aparece sobre la mesa puede terminar en la cuenta. Tomás intentó contener la risa. Es parte de la atención de la casa. Probé el pebre. Cometí el error de poner demasiado sobre el pan porque pensé que sería una salsa suave. Sentí inmediatamente el golpe del ají, la cebolla, el cilantro y el tomate. Tomás me miró, esperando mi reacción. Yo tenía lágrimas en los ojos. ¿Está muy picante? No, mentí. Estoy emocionada. La señora que nos había recibido pasó cerca de la mesa y vio el plato casi vacío. ¿Les traigo más pebre? Antes de que pudiera responder, ya estaba regresando con otra porción. Pero todavía no hemos pedido la comida, le dije a Tomás. Relájate. Aquí nadie te va a dejar sin pan. Esa frase resume una parte enorme de la cultura chilena. Aquí nadie te va a dejar sin pan. Puede parecer una frase pequeña, pero para mí representaba algo mucho más profundo. En Chile, la mesa no empieza cuando llega el plato principal. La mesa comienza cuando alguien te ofrece algo. Un pedazo de pan. Una taza de té. Un café. Una sopaipilla. Un poco de pebre. Sírvete no más. En Francia tenemos una cultura gastronómica famosa en todo el mundo. Nos sentimos orgullosos de nuestros quesos, vinos, panes y restaurantes. Pero a veces convertimos la comida en una prueba. Hay que saber cómo usar los cubiertos. Hay que pronunciar correctamente el nombre del plato. Hay que entender qué vino corresponde. Hay que esperar el momento adecuado para llamar al mesero. En Chile, muchas veces la comida no se siente como una evaluación. Se siente como una invitación. Tomás pidió una parrillada para compartir. Yo pensé que llegaría un plato con algunas porciones de carne. Primero aparecieron las ensaladas. Después llegaron las papas. Luego colocaron un brasero metálico en el centro de la mesa con carne, pollo, longanizas y otros cortes. Miré el tamaño de todo aquello. ¿Cuántas personas vienen a comer con nosotros? Nadie más. Tomás, esto alcanza para una familia. Somos 2 personas con hambre. Yo ya comí. Eso dijiste antes de probar el pan. Tenía razón. La dinámica de comer desde una parrillada compartida también era completamente distinta de lo que yo conocía. No existía una frontera rígida entre mi plato y tu plato. Tomás cortaba un trozo, me preguntaba si quería probarlo y lo dejaba cerca de mí. La señora regresaba constantemente. ¿Está buena la carne? Sí, muchas gracias. ¿Les traigo más pan? No es necesario. Ya, pero les voy a dejar un poquito igual. Y dejaba otra panera. Yo no podía creerlo. No porque recibir pan fuera un lujo extraordinario, sino porque la atención se sentía genuina. Ella no estaba recitando una frase memorizada. Observaba la mesa, preguntaba, bromeaba y se aseguraba de que nada faltara. En un momento se dio cuenta de que yo estaba evitando una longaniza porque no sabía exactamente qué contenía. Pruébela no más, me dijo. Si no le gusta, no se la come. Pero tiene que probar. Ese, tiene que probar, no sonó como una orden. Sonó como una tía chilena decidida a impedir que una extranjera se fuera del país sin comprender algo importante. La probé. Estaba deliciosa. ¿Vio? Respondió, completamente satisfecha. Yo sabía. Después me preguntó qué lugares de Chile había conocido. Le dije que solo Santiago y Valparaíso. Me miró como si aquello fuera una emergencia nacional. No, pues, le falta todo. Tiene que conocer el sur, el norte, Chiloé, los lagos, el desierto. Chile es larguísimo. No puede decir que conoce Chile con 2 ciudades. En pocos minutos, la mujer organizó verbalmente un viaje de 3 meses para mí. Tomás se reía.
No le hagas caso a todo porque te va a mandar hasta la Antártica. ¿Y qué tiene? Respondió ella. Para eso vino. Esa frase también me tocó. Para eso vino. No me trataba como una clienta temporal. Me trataba como alguien que debía conocer el país, entenderlo y llevarse una experiencia completa. Después de un rato, yo ya no sentía que estaba en un restaurante. Sentía que estaba en la casa de una familia a la que Tomás conocía. Cuando terminamos de comer, quedaba bastante comida en el brasero. Yo supuse que se perdería. La señora apareció con recipientes. Esto se lo llevan. No, no se preocupe, respondí. Ya comimos demasiado. No importa. Mañana lo calienta y queda bueno. Empacó la carne, las papas y hasta un poco de pan. En Francia, pedir que empaquen las sobras todavía puede resultar incómodo en algunos lugares. Hay restaurantes donde uno siente que está rompiendo una regla invisible. Ella lo hizo antes de que lo pidiéramos. No quería que la comida terminara en la basura. Al momento de pagar, volvió a preguntarme si me había gustado Chile. Le respondí sinceramente. Cada día me gusta más. Entonces sonrió. Ya se va a quedar, va a ver. Tomás se rió. Yo también. Pero en el fondo, la frase me asustó porque no me parecía imposible. Salimos del restaurante cargando una bolsa con comida para el día siguiente. El aire nocturno estaba fresco y yo me sentía extrañamente emocionada. No había ocurrido ningún acontecimiento espectacular. No habíamos conocido a una celebridad. No habíamos asistido a una fiesta lujosa. No habíamos entrado a un restaurante con estrellas internacionales. Solo habíamos pasado la tarde en un parque y después comido en una picada. Sin embargo, sentía que aquel día había cambiado algo dentro de mí. Mientras caminábamos hacia el auto, le dije a Tomás. Creo que ya no voy a poder comer tranquilamente en un restaurante francés. ¿Por qué? Porque voy a esperar pan caliente, pebre, una parrillada gigantesca y que alguien me pregunte 10 veces si estoy comiendo bien. Tomás se rió. Te estás chilenizando. Eso es lo peligroso. ¿Qué cosa? Acostumbrarse. Él dejó de reírse y me miró durante un segundo. Sí. Después uno sale de Chile y empieza a echar de menos puras cosas que antes ni notaba. Esa respuesta me pareció muy importante. Los propios chilenos muchas veces no se dan cuenta de lo especiales que pueden ser algunas de sus costumbres hasta que están lejos. Cuando viven en Chile, pueden quejarse del pan que compraron, del tiempo, de la ciudad, del tráfico o del precio de las cosas. Es normal. Las personas suelen notar primero los problemas del lugar donde viven. Pero después viajan. Y un día descubren que en otro país nadie los invita espontáneamente a tomar once. Descubren que decir, pasa a tomar un tecito, no significa solamente beber té. Significa sentarse, comer pan, conversar, mostrar fotografías, discutir, reírse y tal vez quedarse hasta la noche. Descubren que en otros lugares un vecino puede vivir 10 años al lado sin preguntar jamás cómo se llama su madre. Descubren que la frase, llévate un poquito para mañana, no existe en todas las culturas. Yo empecé a entender Chile a través de esos detalles. Por supuesto, no quiero construir una fantasía falsa. Chile tiene problemas serios. Hay desigualdad, inseguridad en determinados sectores, contaminación, salarios que no siempre alcanzan, servicios que pueden fallar y una sensación de cansancio que se nota en muchas personas. También existen chilenos fríos, impacientes o poco amables. Ningún país está compuesto únicamente por personas maravillosas. Pero una cosa es reconocer los problemas y otra muy distinta es ser incapaz de reconocer las virtudes. Y yo he notado que muchos chilenos son extremadamente duros con su propio país. A veces basta con que un extranjero diga algo positivo para que inmediatamente aparezca alguien respondiendo. No conoces el Chile real. Tal vez todavía no conozco todo el Chile real. Sería arrogante afirmarlo. Pero el Chile real también es la persona que lleva una manta extra para que una extranjera no se siente directamente sobre el pasto.
El chile real también es la señora que llena nuevamente la panera aunque nadie se lo haya pedido. El chile real es el amigo que pierde parte de su sábado para mostrarte un lugar porque considera inaceptable que vivas en Santiago sin conocerlo. El chile real es la familia que convierte una once sencilla en una mesa donde siempre cabe alguien más. Eso también existe. Y negarlo sería tan falso como ignorar los problemas. Cuando regresé a mi departamento aquella noche, dejé la bolsa con comida en el refrigerador y me senté en silencio. Pensé en mi vida en Francia. Allá yo había normalizado muchas incomodidades. Había normalizado pagar demasiado por comida pequeña. Había normalizado que un trabajador te mirara con fastidio por hacer una pregunta. Había normalizado visitar lugares hermosos mientras vigilaba obsesivamente mis pertenencias. Había normalizado la idea de que cada persona debía resolver sola sus problemas para no molestar a los demás. Chile empezó a mostrarme otra posibilidad. No una sociedad perfecta, sino una manera diferente de relacionarse. Una manera en que ayudar a alguien no siempre requiere una gran declaración. Tomás no me dijo: voy a realizar un acto de hospitalidad intercultural. Simplemente dijo: el sábado te llevo. No anunció que prepararía cuidadosamente una salida. Solo apareció con la manta, los vasos y la conservadora. La señora del restaurante no pronunció un discurso sobre la hospitalidad chilena. Solo vio que faltaba pan y trajo más. Esos gestos son poderosos precisamente porque quienes los realizan no los consideran heroicos. Para ellos son normales. Para una extranjera, pueden ser inolvidables. Desde aquel día, cuando mis amigos franceses me preguntan si deberían viajar a Chile, yo sigo respondiendo: no vengan. Ellos todavía se sorprenden. ¿Por qué dices eso si siempre hablas bien de Chile? Entonces les explico. Porque Chile no te conquista de la manera que esperas. No siempre lo hace con un monumento famoso o con un edificio gigantesco. Te conquista un sábado cualquiera, cuando alguien te invita a sentarte sobre una manta, te sirve una cerveza en un vaso y te dice que mires la cordillera. Te conquista cuando una señora insiste en darte más pan. Te conquista cuando una familia te pregunta si estás comiendo bien antes de preguntarte cuánto dinero tienes o a qué te dedicas. Te conquista cuando empiezas a decir ya, cachai, y al tiro, sin darte cuenta. Y cuando descubres lo que ocurrió, ya es demasiado tarde. Ya comparas todas las empanadas con las chilenas. Ya miras un sándwich pequeño en Europa y preguntas dónde está el resto. Ya tomaste sin pan y sientes que falta algo esencial. Ya llegas a una reunión a la hora exacta y sospechas que eres la única persona preparada para comenzar. Ya ves una mesa sin pebre y te parece inexplicablemente triste. Eso es lo verdaderamente peligroso de Chile. Chile no te obliga a quedarte. Eleva tu estándar emocional hasta que regresar se vuelve complicado. No se trata solamente de comodidad. Se trata de la sensación de pertenecer a una escena cotidiana. La cordillera no es impresionante únicamente porque sea enorme. Es impresionante porque acompaña la vida diaria de millones de personas. El pan no emociona solamente porque esté caliente. Emociona porque alguien lo pone frente a ti y dice: sírvete no más. La comida no se vuelve memorable solo por su sabor. Se vuelve memorable porque se comparte, se comenta y se ofrece otra vez. En mi opinión, esa es una de las grandes fuerzas de Chile. Los chilenos pueden ser reservados al principio. No siempre muestran inmediatamente lo que sienten. Algunos hablan rápido, usan expresiones imposibles y parecen estar probando si el extranjero será capaz de seguir la conversación. Pero una vez que te abren la puerta, la relación cambia. Dejas de ser la francesa. Empiezas a ser Camille. Después te preguntan por qué no has llegado, si comiste, si tienes frío, si necesitas algo o cuándo regresarás. Y entonces entiendes que ya estás adentro. Un país no se vuelve hogar únicamente porque tengas una dirección. Se vuelve hogar cuando alguien nota tu ausencia. Eso fue lo que Chile empezó a representar para mí. Hoy, cuando termino de trabajar, muchas veces le escribo a Tomás: ¿vamos el fin de semana a sentarnos un rato? Él normalmente responde: ya,
pero lleva algo esta vez. Y yo llevo los vasos. También llevo servilletas, una manta y una bolsa para recoger la basura. Aprendí que disfrutar de un espacio implica cuidarlo. A veces pedimos empanadas. Otras veces compramos sopaipillas, completos o cualquier cosa que podamos compartir. Nos sentamos, miramos las montañas y conversamos. Nada extraordinario ocurre. Y precisamente por eso es extraordinario. Porque una vida feliz no puede depender únicamente de grandes acontecimientos. Necesita tardes comunes que uno quiera repetir. Chile me enseñó eso. Me enseñó que un país puede impresionarte con sus paisajes, pero puede retenerte con sus gestos. Puede sorprenderte con el desierto, los glaciares, los bosques, las costas y las montañas. Pero lo que finalmente se queda dentro de ti es la voz de alguien diciendo: pasa, si total hay comida. Por eso les digo a mis amigos que Chile es peligroso. No porque uno pierda la billetera, sino porque puede perder la capacidad de sentirse completamente satisfecho con la vida que tenía antes. Después de conocer esta manera de compartir, ciertos restaurantes europeos empiezan a sentirse fríos. Después de ver la cordillera iluminada por el atardecer, algunos paisajes urbanos parecen incompletos. Después de que una señora te empaca comida para el día siguiente sin que se lo pidas, la indiferencia cotidiana se vuelve mucho más difícil de tolerar. Chile no ataca a las personas. Ataca sus antiguas expectativas. Las eleva. Ese es su verdadero peligro. Ahora entiendo que aquel sábado no fui simplemente a conocer un parque. Fui a conocer una forma de vivir. Y aquella noche no entré simplemente a una picada. Entré, aunque fuera por unas horas, en la intimidad de un país. Un país que se critica mucho. Un país que a veces no reconoce lo que tiene. Un país donde las personas pueden discutir durante horas sobre política, fútbol, precios, transporte y prácticamente cualquier tema, pero que aún así son capaces de interrumpir la pelea para preguntarte: ¿quieres más pan? Eso, para mí, es profundamente chileno. A veces me pregunto qué habría ocurrido si nunca hubiera viajado hasta acá. Probablemente seguiría caminando junto al Sena, esquivando basura, cuidando mi teléfono y repitiendo que París es la ciudad más romántica del mundo porque eso fue lo que me enseñaron. Tal vez nunca habría cuestionado mi propia definición de romanticismo. Hoy creo que el romanticismo no siempre consiste en mirar un puente antiguo bajo las luces. A veces consiste en sentarse sobre una manta, con una empanada demasiado caliente en la mano, mientras alguien se ríe porque no supiste comerla correctamente. A veces consiste en mirar la cordillera mientras una madre, al otro lado del mundo, observa por videollamada y pregunta si ese paisaje es real. A veces consiste en que una persona ocupe su sábado para mostrarte un lugar que para ella es cotidiano, pero que podría cambiar para siempre tu relación con el país. Esa tarde, Chile dejó de ser el lugar donde yo estaba viviendo temporalmente. Empezó a convertirse en una parte de mi vida. Por eso ahora les hago una pregunta a ustedes, chilenos. ¿Qué lugar sencillo de Chile creen que un extranjero debería conocer para entender verdaderamente el país? No me refiero solamente a los destinos que aparecen en las guías turísticas. Quiero conocer esas picadas familiares, esos parques, esas caletas, esas plazas, esos mercados y esos rincones donde ocurren las cosas pequeñas que ustedes consideran normales. También quiero saber cuál ha sido la mejor experiencia de hospitalidad que han vivido dentro de Chile. ¿Alguna familia desconocida los invitó a comer? ¿Un vecino los ayudó sin pedir nada a cambio? ¿Un garzón los hizo sentir como si estuvieran en casa? ¿Alguien les preparó una once cuando pensaban quedarse solo 10 minutos? Escriban sus historias. Porque tal vez muchos chilenos necesitan leerlas para recordar que el valor de un país no se mide únicamente por sus problemas. También se mide por las veces que alguien puso un plato adicional sobre la mesa. Yo seguiré diciéndoles a mis amigos franceses que no vengan a Chile. Pero sospecho que, tarde o temprano, alguno ignorará mi advertencia. Vendrá por 2 semanas. Probará una empanada. Verá la cordillera. Alguien lo invitará a tomar once. Y después me llamará desde el aeropuerto para decirme: Camille, cometí un error. Yo le preguntaré:
¿Qué pasó? Y seguramente responderá: no quiero volver. Entonces sabré que Chile volvió a hacerlo. Sin promesas. Sin discursos. Sin pedir permiso. Simplemente convirtiendo una tarde normal en un recuerdo imposible de abandonar. Si esta historia les hizo mirar su país con un poco más de orgullo, apoyen el vídeo, suscríbanse y compartan su propia experiencia en los comentarios. Yo soy Camille, la francesa que vino pensando que vivir en Chile sería solamente una etapa. Ahora el verdadero problema es descubrir cómo podría imaginar mi vida sin Chile. Nos vemos en la próxima historia.